La siguiente obra representa con carácter informativo hechos verdaderos y acontecimientos históricos del origen y desarrollo de la Iglesia a la luz del mundo, narraciones, testimonios, entrevistas y opiniones que conjuntan los sucesos ocurridos durante 80 años en la conformación de esta historia. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, el panorama religioso en México era prácticamente homogéneo. El catolicismo contenía casi al 99% de la población. El país estaba muy lejos de ser el centro de atención de un movimiento religioso distinto, y si algunos aparecían, eran los conformados por organizaciones extranjeras consideradas como intrusas. México era calificado como uno de los países más estables, donde no había novedades de qué preocuparse. Pero de repente, cuando la jerarquía católica romana declara públicamente que su ámbito religioso ha sido invadido por otros credos, se destaca a la luz del mundo, como una iglesia cuyo origen y desarrollo surge en un país que nunca había producido ni exportado nuevas formas de conducta, fundamentadas bajo un esquema bíblico y con una interpretación original cimentada en las prácticas cristianas. Y así, de pronto, los investigadores académicos, los sociólogos y los religiosos se situaron ante una verdad incontrovertible: la aparición de una organización cristiana surgida en la República Mexicana. Aarón Joaquín González, apóstol de Jesucristo y célebre iniciador de la restauración de la Iglesia, la luz del mundo, en el siglo XX. Nació el 14 de agosto de 1896 en Colotlán, Jalisco, hijo de Santiago Joaquín y Margarita González, de quienes recibió el nombre de Eusebio. Debido a levantamientos armados, se trasladó junto con sus padres y hermanos a Tlaltenango, Zacatecas, donde pasó su niñez. En su instrucción primaria hubo tal dedicación que le otorgaron una beca para estudiar en la Escuela Normal del Estado, y al término de sus estudios regresó como maestro rural a Tlaltenango, donde le ofrecieron hacerse cargo del primer grado de primaria en la misma escuela a la que había asistido, dedicándose íntegramente a apoyar a esa comunidad de donde había emergido. Tu nombre será Aarón. Lo haré notorio por todo el mundo y será de bendición. En 1939 se edificó un nuevo templo, sencillo y humilde, pero más grande y más amplio, ubicado en la calle 12 de Octubre, donde los hermanos gozarían de mayor libertad para reunirse y poder cantar y orar con todas sus fuerzas, como solían hacerlo. La dedicación de esta casa de oración fue el 31 de diciembre de ese año. Al llegar la década de los 50, la intolerancia religiosa que imperaba en contra de los hermanos era un aguijón constante. Ante tal situación, un deseo primordial del maestro Aarón era adquirir un núcleo habitacional donde los hermanos pudieran vivir y convivir con reposada calma, sin ser objeto de censuras a causa de su fe. Habitar en una colonia de hijos de Dios. Esta visionaria empresa, naturalmente, no sería nada sencillo. Detrás de cada actitud, el hermano Aarón demostraba la fuerza de su esperanza. Tenía la capacidad para imaginar la ruta de un futuro promisorio. Sus cualidades determinaron las acciones que abrieron camino hacia el desarrollo espiritual y material de la comunidad. En consecuencia, visualizó el porvenir para la congregación y luego definió los pasos que daría. Siempre alentó una idea y un concepto: el derecho natural a la libertad. Pasó mucho tiempo antes de que se lograra el sueño. Un día, por fin, adquirió un terreno de 15 hectáreas al oriente de Guadalajara, lejos de la mancha urbana, y fundó una colonia a la que llamó Hermosa Provincia. El diseño del terreno se sujetó a la arquitectura de una necesidad que reclamaba libertad y singularidad. Las hectáreas se fraccionaron partiendo del centro en el que se edificaría el templo. Un gran templo, el más grande jamás construido. Consecuentemente, su superficie y altura superarían a las construcciones religiosas de Jalisco. De ese centro o glorieta se trazaron calles radiales,
todas convergentes hacia el templo, cuyos nombres se identificaron con ciudades de Palestina. Los primeros habitantes se establecieron a finales de 1954. Ese proyecto fue parte del desarrollo material de la Iglesia como firme consolidación en el escenario evangélico del país. La colonia Hermosa Provincia fue un punto de partida, un lugar libre de tabaquismo y alcoholismo. La Secretaría de Educación Pública la reconoció como una de las primeras comunidades mexicanas sin analfabetismo. Fue un parteaguas en la historia de la entidad. Fue una vía de salida hacia la modernidad como posibilidad de desarrollo de un progreso continuo e ilimitado. Con la tranquilidad de tener un lugar propio y seguro, transcurrió el tiempo, con triunfos y éxitos. La doctrina se difundió con increíble rapidez y así comienza un notable crecimiento misionero. Hasta 1964, la Iglesia se había diseminado por 23 estados de la República Mexicana, 2 ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, además de El Salvador y Honduras.